Bueno, muy buenos días. Mm, Vamos a comenzar a terminar con este libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Tenemos que encarar la parte final, que son los últimos 3 capítulos. En esta oportunidad vamos a comenzar con el capítulo 20. Veníamos de acuerdo a cierta estructura que veníamos siguiendo desde el capítulo anterior, eh, dividido como en 6 o 7 partes, donde estaba el tema del Rey de Reyes que aparece con su ejército, del ángel que proclama el exterminio de los enemigos de Cristo. La bestia y sus partidarios van siendo vencidos y arrojados al estanque de fuego, con el versículo 19 y 21 del capítulo 19, ¿no? Ahora, al entrar en el capítulo 20, nos vamos a encontrar con varias cosas sumamente significativas. Va a estar el tema del milenio, esos 1000 años en que el Satanás es encadenado y arrojado a donde no puede tener más poder de seducción y de destrucción del mundo durante esos famosos 1000 años que se ha hablado tanto y se han cometido algunos errores. Vamos a ver si en algún excursus entramos en algunos de ellos. Por otro lado, también en este capítulo 20 vamos a ver la última batalla final, escatológica, de Satán contra la iglesia. Y por último, el juicio final delante del trono de Dios. Así que bueno, las cosas van ocurriendo dramática y definitivamente de esta manera, ¿no? Es decir, después de la caída de Babilonia, que había sido profetizada en Apocalipsis 14:8, y en Apocalipsis 16 considerada como ya realizada. Recordemos que estaba esa figura literaria de poner en presente lo que todavía no ha ocurrido con la firmeza y la plena certeza de que lo que dice Dios se va a ocurrir, y se plantea como ya presente y pasado, como si ya hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, también se ha asistido al triple exterminio de los anticristos, como en el capítulo 19, ¿no? El de Satanás, que es el que los inspiraba a estos anticristos. Lo tenemos puntualmente en el capítulo 20. Y el último en ser vencido es la muerte. Lo vamos a ver ahora en el versículo 14 del capítulo 20. Bueno, también vamos a ver la derrota final del dragón. En esta visión, San Juan va a proseguir de manera lógica la narración que de algún modo había quedado interrumpida en Apocalipsis 12:9. Si recordamos, en ese particular capítulo, Apocalipsis 12, el capítulo de la mujer vestida de sol y la del dragón, en 12:9 se había dicho lo siguiente: fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el que seduce a la ecumena entera, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, ahí tenemos el caso entonces de algo que se presenta en tiempo pretérito, pero que todavía, de acuerdo al relato de lo que va a seguir a este versículo 9, todavía no ocurrió. Pero se tiene la certeza profética de que está dicho como profecía y así va a ser. Entonces se plantea como ya ha pasado. Bueno, ahora se retoma eso, es decir, volvemos a las visiones particulares de este hecho, ¿no? El dragón es vencido también, encadenado y encerrado durante 1000 años. Con eso va a llegar la paz del milenio. Al final del milenio es soltado de nuevo el dragón, que intentará destruir por última vez a la iglesia. Y ahí se da una gran batalla entre Satanás y la iglesia, en donde el dragón va a ser definitivamente derrotado y encerrado
por siempre en el infierno. Eso se ve ya en 27:10. Bueno, por último, el capítulo 20 va a cerrar entonces con el juicio final delante del trono de Dios. Así que bueno, nos vamos a sumergir primero en la lectura íntegra de este capítulo 20, apasionante, y bueno, allí vamos. Apocalipsis 20. Vi un ángel que descendía del cielo trayendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Cogió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le encadenó por 1000 años. Le arrojó al abismo y cerró, y encima de él puso un sello para que no extraviase más a las naciones hasta terminados los 1000 años, después de los cuales será soltado por poco tiempo. Vi tronos y sentáronse en ellos, y fueles dado el poder de juzgar, y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y cuantos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los restantes muertos no vivieron hasta terminados los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre ellos no tendrá poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Cuando se hubieren acabado los 1000 años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a extraviar a las naciones que moran en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y reunirlos para la guerra, cuyo ejército será como las arenas del mar. Subirán sobre la anchura de la tierra y cercarán el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descenderá fuego del cielo y los devorará. El diablo, que los extraviaba, será arrojado en el estanque de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un trono alto y blanco, y al que en él se sentaba, de cuya presencia huyeron el cielo y la tierra, y no dejaron rastro de sí. Vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante del trono, y fueron abiertos los libros, y fue abierto otro libro, que es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos, según sus obras, según las obras que estaban escritas en los libros. Entregó el mar los muertos que tenía en su seno, y asimismo la muerte y el infierno entregaron los que tenían, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el infierno fueron arrojados al estanque de fuego. Esta es la segunda muerte, el estanque de fuego, y todo lo que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado en el estanque de fuego. Bueno, hasta ahí el texto canónico del capítulo 20 del Apocalipsis. Bueno, muy bien, empecemos a analizar este capítulo 20, de acuerdo a distintos exegetas. Hay dos cuadros distintos. Por un lado, el encadenamiento de Satanás en el abismo, versículos 1 y 3, y el reino de 1000 años de Cristo y de los elegidos, versículos 4 y 6. En principio, vamos con eso. Acá estamos siguiendo en el primer cuadro, que es el encadenamiento de Satanás. Vamos a ver qué pone el dominico este que estamos estudiando, el padre José Salguero. Dice lo siguiente: condenadas al lago de fuego y azufre, las encarnaciones humanas del dragón, va a ser aprisionado ahora finalmente el mismo dragón. El vidente de Patmos contempla a un ángel que desciende del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en su mano, eso dice el versículo 1.
Viene preparado para la misión que Dios le ha encomendado en favor de su iglesia. Va a ser prisionero al dragón, encadenándolo y encerrándolo por cierto tiempo en el abismo. El Padre cita acá a Isaías 24, 21, 22. Dice, ahí se dice que Dios castigará a los reyes de la tierra en el día de Yahvé, y serán encerrados, presos en la mazmorra, encarcelados en la prisión, y después de muchos días serán visitados. Prosigue el Padre. La idea de Isaías se parece bastante a la de San Juan. El abismo en el cual será encerrado el dragón es el lugar en que se encuentran las potencias infernales. Dios tiene el poder de abrir y cerrar este abismo, pues pone la llave del Hades y de la muerte. Perdón. Pues posee las llaves del Hades y de la muerte. De ahí que pueda mandar al ángel con la llave para encerrar en él al dragón. Y en efecto, el ángel cogió al dragón y lo ató con la cadena durante 1000 años. Prosigue el padre Salguero, siempre en este primer cuadro de 1-3, ¿no? El autor sagrado identifica expresamente al dragón, encadenado con Satanás, al que es lo mismo que el diablo y la serpiente antigua. Esta última expresión alude al reptil seductor de nuestros primeros padres. Fue el que introdujo la desobediencia en el mundo, y con la desobediencia entró el pecado y la muerte. Como dice muy bien el libro de la sabiduría, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen. Eso es Sabiduría 2.24. Finalmente dice el Padre, se le llama serpiente antigua porque ya aparecen los albores de la humanidad. Y eso está en Génesis 3, del 1 al 19, ¿no? Ese trágico diálogo posterior a la caída. Bueno, para los famosos 1000 años del versículo 4, vamos a virar a algunos escritos de los santos padres. La gran pregunta que hay que hacerse es, ¿cuándo empiezan a suceder esos 1000 años? ¿Son 1000 años? Es una manera de decir, sabemos muy bien lo que son las numerologías en la Biblia y sobre todo en este tipo de géneros literarios proféticos y apocalípticos, ¿no? Que el número es más que simbólico. Vamos a ver que la mayoría de estos autores antiguos que vamos a citar, siempre de la colección de Ciudad Nueva, la Biblia comentada por los padres de la Iglesia, tomo 12, vamos a ver que para la mayoría de estos escritores antiguos, muchos de ellos padres de la Iglesia, por ejemplo como San Agustín, que es el primero que vamos a leer, ese milenio empieza con la encarnación. Y vamos a ver que en la mayoría de estos autores es así, ¿sí? Es decir, ese reinado de 1000 años tiene que ver con el poder que Cristo le da con su resurrección a sus apóstoles y a la iglesia entera para controlar y debilitar el poder del maligno. Bueno, vamos a leer primero a San Agustín. San Agustín en La Ciudad de Dios, 29, va a escribir lo siguiente. Se refiere a los 1000 años, ¿no? Dice Agustín, en este intervalo, durante los 1000 años que el diablo esté atado, es decir, desde la primera venida de Cristo, los santos reinan también con él. En efecto, si además del reino del que se dirá al fin de los siglos, venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino que os está preparado, los santos a quienes dice, yo estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos, porque este es el tiempo en que el doctor del que hemos hablado antes, está citando a sí mismo ahí, que saca de su repuesto cosas nuevas y viejas, es instruido en el reino de Dios. Y es de la iglesia de donde los segadores han de recoger la cizaña que se ha dejado crecer con el trigo hasta la siega.
¿Los arrancarán acaso del reino en que no hay escándalos? No. Será de este su reino de aquí abajo, que es la Iglesia. Es preciso, dice Agustín, pues entender de un modo el reino de los cielos, en el que están tanto los que ponen en práctica sus enseñanzas como los que no las ponen, siendo el uno pequeño y el otro grande, y de otro el reino de los cielos, en el que no entran más que quien practica. Prosigue Agustín. Así el primero, morada mixta, es la iglesia cual es ahora. El segundo, entrada única, es la iglesia cual será cuando no haya en ella pecadores. La iglesia es, pues, ahora el reino de Cristo y el reino de los cielos. Y al presente reinan con él también sus santos. Cierto que de distinto modo a como reinarán más tarde, pero la cizaña no reina con él, aunque crezca con el trigo en la iglesia. En fin, reinan con él los que están de tal modo en su reino que son ellos reino suyo. He aquí cómo habla el Apocalipsis de la resurrección primera de este reino militar, en el que hay enemigos que combatir y pasiones a que hacer frente, y señorear vencidas, hasta llegar a aquel reino pacífico, sin luchas ni enemigos. Después de haber dicho que el diablo será atado 1000 años, y al cabo de ellos soltado por breve tiempo, añade, recapitulando, qué hará la iglesia o qué harán en ella durante ese tiempo. Y di unos tronos y a los que se sentaban en ellos, a quienes se dio la potestad de juzgar. Sigue Agustín. No debe pensarse que esto alude al último juicio. Se trata de los tronos de los prepósitos y de estos que ahora gobiernan la iglesia. Atención con eso. Por último, añade San Agustín, la potestad de juzgar que se les dio parece ser propiamente aquella de la cual se dijo, lo que atareis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Cita de Mateo 16, 19 y 18, 8. Bueno, hasta ahí el fragmento de Agustín en la ciudad de Dios. Muy bien. Prosigamos con otro escritor antiguo, con Ecumenio, en su comentario sobre el Apocalipsis capítulo 11 de la obra de Ecumenio. En realidad está comentando el capítulo 20, ¿no? También va a poner el acento en la encarnación. Fijémonos cómo. Leemos a Ecumenio. Siguiendo desde aquí, describe con más detalle la vida del Señor hecho hombre entre nosotros. Esto es lo que ahora se nos propone para la contemplación. Dice, vi también unos tronos, a los que se sentaron en ellos se le dio potestad de juzgar. Él ve ahora, dice Ecumenio, a los santos apóstoles sentados sobre 12 tronos y juzgando a los 12 tribus de Israel, conforme a la promesa que se les hizo. Aunque esto va a tener cumplimiento plenamente en el siglo futuro, ha sucedido ya, de algún modo, en el tiempo de la encarnación. ¿Se ve? Pues los que han creído en el Señor y han sido hechos partícipes de un número incontable de bienes, han juzgado a los que no han querido correr hacia la fe, y a pesar de haber sido enseñados por la gracia dada a los apóstoles, no llegaron a una piedad semejante para con Dios, sino que urdieron contra él la cruz y la muerte. Bueno, hasta ahí estos dos primeros comentarios de escritores antiguos, de Ecumenio en su comentario del Apocalipsis y de San Agustín en la ciudad de Dios.